Miedo a la muerte, eso es lo que yo tenía en los tiempos de mi adolescencia. También me consideraba una persona religiosa y siempre buscaba de Dios. Y de hecho, pues estudié en un colegio católico, hice la primera comunión, hice la catequesis y también, por otro lado, mi abuela era evangélica y alguna vez acudía a la iglesia evangélica. Mis padres se consideraban cristianos a secas, sin casarse con ninguna religión, y un poco yo me identificaba con eso, iba buscando a mi manera, pero había algo que me torturaba un poco y era ese miedo a la muerte, porque no sabía si había sido lo suficientemente bueno para ir al cielo, no sabía si lo que hacía era suficiente para tener la aceptación de Dios, porque yo sabía que había un cielo y había un infierno, porque lo decía la Biblia. Sabía que tampoco había un purgatorio, porque no lo dice la Biblia, pero tenía claro que tenía que ir a uno de esos dos lugares y me aterraba bastante el no haber hecho lo suficiente para poder ir al cielo. No sabía cuál era, por decirlo de alguna manera, la nota de corte que tendría Dios si yo sabía que no había ayudado a mucha gente que había tenido la oportunidad, por ejemplo. No se trata solo de lo que haces, sino de lo que dejas de hacer. Hasta que un día, escuchando un programa de radio cristiano, hablaban las personas que hablaban en ese programa, me dieron a entender que no podía hacer nada para salvarme, que por mucho que yo hiciera, no sería suficiente, porque había cometido pecados, había roto la ley de Dios y eso me incapacitaba para entrar en un lugar santo y puro que es el cielo, donde ni un solo pecado podía entrar. Pero había una muy buena noticia, y es que Dios bajó aquí a la tierra en la persona de su Hijo Jesucristo y dio su vida en la cruz para pagar por esos pecados que yo había cometido. Con lo cual yo ya no tenía que hacer nada, solo arrepentirme, darle la espalda a ese pecado y confiar solo en Él para la vida eterna, confiar que Él pagó por mí y que me da entrada gratuita al cielo. Entonces lo único que había que hacer es una oración que ellos hicieron, no había ninguna oración estándar, algo que saliera de tu corazón donde le dijeras a Dios que estás arrepentido y que no quieres seguir ganándote el cielo a tu manera, porque no la hay, sino depositar toda tu confianza en Él. Y eso es lo que hice una oración algo así como: Señor Jesús, te entrego mi vida, me arrepiento de corazón de mis pecados y a partir de ahora quiero que tú la dirijas. En el nombre de Jesús, amén. Algo así fue, y realmente desde ese momento mi vida cambió. Desde entonces ya no tengo miedo a la muerte, sé dónde voy a ir cuando muera, voy a ir al cielo, no porque yo lo merezca, sino porque Jesús lo pagó en la cruz y le he entregado mi vida. Tú puedes hacer lo mismo ahora. ¿Por qué no lo haces? Él está aquí, Él resucitó, está vivo y te da esa oportunidad de entrar en el cielo gratuitamente porque Él lo pagó con su sangre. Solo tienes que hablar con Él. Él está aquí. ¿Por qué no hablas con Él ahora antes de que sea demasiado tarde? Gracias por escucharme.